es el pasaje de este día, 1 Corintios 4, versículo 6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Al momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Vamos a tener un momento de oración, hermanos. Señor, ante ti nos postramos en el espíritu de las palabras que hemos elevado a ti en este último himno, pidiéndote, habla tú, oh Señor. Tus siervos escuchan aquí reunidos. Tus siervos necesitan de la influencia poderosa de tu espíritu por medio de tu palabra. Que tú nos santifiques por medio de esa palabra, que tú nos hagas más como Cristo. Que continúes transformando nuestra manera de pensar para que pensemos más según Él y no según nosotros. No según la carne, no según este mundo que te detesta. Señor, en tu misericordia, abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu gloriosa ley. Es en Cristo que te lo pedimos. Amén. Un siervo de Dios de antaño, hace muchos años, dijo lo siguiente: cuanto menos vemos el orgullo en nosotros, más reina en nuestro corazón. El orgullo es uno de los pecados más sutiles y dañinos que hay. No nos deja ver nuestras propias debilidades, nos venda los ojos de nuestro entendimiento, de modo que no podamos darnos cuenta de lo mucho que necesitamos de la gracia de Cristo. Nos hace creer que siempre tenemos la razón y que todo el mundo sobre este globo terráqueo está equivocado. Nos hace sentir superiores a los demás. El orgullo está en los pastores, como está en el hermanito más simple y mayor de la iglesia que se encarga de entregar mentitas a la gente. Se encuentra en el que sabe mucho de Biblia, como se encuentra también el orgullo en aquel que acaba de empezar a estudiarla. El orgullo se encuentra en el corazón de los más viejos, como también en el corazón de aquellos que son más jóvenes. Y lo peor de todo, amigos y hermanos, es que el orgullo es uno de los pecados más difíciles de detectar porque se disfraza de celo por la verdad, se disfraza de un deseo de cumplir con toda justicia, se disfraza de amor a Cristo y peor aún, se disfraza hasta de una supuesta humildad muchas veces. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, el capítulo 4, versículos 6 al 13 que ya leímos, Pablo está casi por terminar el tema que viene tratando sobre las divisiones en la iglesia. Y lo hace dándole un golpe bien fuerte, un golpe mortal, se podría decir, al orgullo en aquella iglesia, ya que este pecado era una de las razones principales por las cuales ellos estaban sufriendo las divisiones que estaban sufriendo. Aquella iglesia había sido grandemente bendecida por el Señor con muchos dones, como el mismo apóstol les dejará saber en el versículo 15 que vamos a estudiar el domingo que viene. Y sobre todo, uno de los grandes privilegios que esta iglesia había tenido o del cual gozaba es de haber tenido el apóstol Pablo mismo como su fundador. Pero en vez de mostrar agradecimiento al Señor por todos esos privilegios, se estaban jactando de ellos. Hoy estaremos estudiando estos versículos que leímos del 6 al 13
Pero a diferencia de los demás sermones que hemos estado dando, típicamente damos que dividimos en diferentes encabezados y es más fácil de seguir. El de hoy será diferente. El de hoy estaremos viendo versículo por versículo, viendo la conexión que sostienen esos versículos con el resto del contexto y unos con otros, pero iremos progresando según se nos presentan estos versículos, sin división alguna. Pero espero que como quiera puedan seguir la argumentación y puedan entender todo lo que el Señor nos tiene que decir a través del apóstol aquí. Bien, empecemos con el versículo 6. Pablo les dice a ellos, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes. Y yo espero que ya se hayan preguntado, ¿qué es el esto al que el Pablo se refiere con el que Pablo empieza este versículo? ¿Qué es ese esto? ¿A qué se refiere Pablo? Él se refiere, hermanos, a las varias metáforas que ha venido usando desde que empezó a abordar el tema de la división, desde que empezó a procurar presentar argumentos con el fin de cambiar su manera de pensar por obra del Espíritu Santo, para llevarles a ver a los siervos de Dios como debían verlos. Y estas diferentes metáforas, en ellas les ha hablado ya de ellos, de Pablo y de Apolos y los demás, como agricultores. De ahí que habló de que yo planté, Apolos regó, eso es agricultura. Se ha hablado de ellos como constructores, tenga cada uno cuidado cómo edifica sobre el fundamento. Y les ha hablado de ellos mismos recientemente, como vimos el domingo pasado, como servidores y como administradores. Son diferentes metáforas que él ha usado para referirse a ellos. Él les dice aquí a los corintios en este versículo que aunque estas metáforas pueden aplicarse a todos los siervos de Dios en general, él las había aplicado principalmente a él, a sí mismo y a Apolo, porque había algo que él quería enseñarles. Y les dice que lo hizo por amor a ellos, por amor a ellos. Es decir, porque quería hacerles bien a ellos por medio de lo que quería enseñarles a ellos. Si se dan cuenta, cuando Pablo habló de sí mismo y de Apolos con estas metáforas, él los presenta a ellos dos como un ejemplo de la relación armoniosa que debería existir en toda pluralidad de ancianos en cualquier iglesia local. Y para que en vista de lo que ellos habían podido ver en estos dos siervos del Señor, procuraran como iglesia ajustar sus actitudes, perspectivas y acciones de modo que pudieran cultivar y mantener la unidad que se había estado perdiendo entre ellos. Y me explico. Si fuera a resumir lo que Pablo está diciendo aquí, Pablo usa su ejemplo y el ejemplo de Apolos para enseñarles a aquellos hermanos que jamás debían ver a los siervos de Cristo como rivales o como miembros de equipos diferentes, sino miembros del mismo equipo. Siervos de Cristo, procurando el avance del reino de Cristo, no compitiendo unos con otros. Aunque los miembros de aquella iglesia ciertamente estaban viéndolos así, estaban formándose en diferentes grupos porque los veían como si fueran equipos distintos. Bueno, Pablo le quiere decir a ellos, no, no es así. No es así. Y él les da dos razones de por qué él había hablado de Apolos y de sí mismo en sentido figurado, hablando de sí mismos como agricultores, como constructores y también como servidores y administradores. ¿Por qué, Pablo, tú hablas así de ustedes? Primera razón, versículo 6. Para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. Para que nosotros, para que al vernos a nosotros, para que al ver nuestra manera de tratarnos unos a otros como consiervos, ustedes no sobrepasen, aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. Y hermanos, esta frase, lo que está escrito, ha dado muchos problemas a los comentaristas. No hay comentario que yo leí entre los unos 7 u 8 comentarios en el que no dijeran esta expresión o esta frase es difícil de descifrar. ¿Cuál es el verdadero significado de Pablo cuando la menciona? Y yo no, al decir hacia qué me inclino, no quiero decir que yo sí resolví el problema que estos eruditos no han podido resolver. No, yo no estoy diciéndolo así, pero tengo que decirles hacia dónde me inclino. Después de haber leído todo lo que leí, me inclino a pensar que a lo que Pablo se refiere aquí es a las Escrituras. Porque de las 30 veces que en esta misma epístola Pablo hace referencia a lo que está escrito es para citar la Biblia. Y aunque aquí no cito un versículo específico,
Me inclino a pensar eso por la frecuencia en que habla de usa esta frase en ese sentido. Pablo no quería que ninguno de ellos tuviera un concepto de ellos que fuera más allá de lo ya escrito, más allá de la manera en que Dios habla de su siervo, más allá de lo que Él les había dicho a ellos que ellos eran. Agricultores, constructores, eran servidores y eran también administradores. No estrellas, no personas ante las cuales ellos tenían que postrarse, no personas que tenían dones para que las personas lo hicieran competir unos con otros. No, dice Pablo. No vayan más allá de lo que está escrito ya. Algo parecido él les dice a ellos o les dirá en la segunda epístola que le llegó a escribir, según a los Corintios 12:6, pero en ese entonces, en ese momento histórico, todavía no habían recibido esa epístola. Él les diría en esa carta, en esa otra carta, porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, hablando de las revelaciones especiales y extraordinarias que el Señor le dio. Es decir, dice Pablo, si yo la mencionara y empezara a hablar muchísimo de esas cosas, yo realmente eh, no sería insensato porque diría que realmente es algo asombroso y maravilloso y algo en lo que cualquiera podría gloriarse. Pero dice él, pero me abstengo. Hay muchas otras cosas más gloriosas que yo no les he dicho a ustedes, privilegios que el Señor me ha dado a nivel personal, que me abstengo de decírselo a ustedes para hacerlo, dice, me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Pablo era muy cuidadoso. Hay muchas cosas que Pablo pudo haber dicho en sus epístolas acerca de sí mismo, sus experiencias maravillosas, que nunca mencionó por ser un hombre humilde. Y ese sí tenía que hablar. Y ese sí tenía mucho que decir. Pero nosotros nos orgullecemos y se nos infla el pecho porque de vez en cuando damos enseñanza de escuela dominical en una iglesia, o porque se menciona nuestro nombre en un culto, o porque, señores, así somos de propensos al orgullo nosotros. Un siervo de Dios dijo, cito, el testimonio de las escrituras limita fuertemente el orgullo humano y nos llama a confiar únicamente en Dios. ¿Por qué? Porque la escritura nos dice, mira, tú no eres tan grande como tú crees, ¿no? Tú eres un siervo inútil a la luz de la escritura. ¿Qué hemos hecho? Si hemos hecho algo para la gloria del Señor, hemos hecho únicamente lo que se exigía de nosotros y aquello para lo cual el Señor mismo nos capacitó. Entonces, ¿para quién es la gloria? Para Él, no para nosotros. Pero además, hermanos, ellos debían también aprender esto, no solamente porque la escritura lo enseñaba, sino por el ejemplo que habían visto en ellos dos. Ese trato mutuo que habían podido ver entre Pablo y Apolos. Este amor, respeto, confianza y apoyo mutuo debió haberles llevado a ellos a decir, pero ¿cómo vamos a poner estos hombres en competencia cuando ellos mismos ni compiten uno con otro? Yo lo que veo es que Pablo apoya a Apolos y Apolos apoya a Pablo. Hermano, Pablo sinceramente se gozaba al reconocer que Dios usó a Apolos para regar sobre la semilla que él sembró en Corinto. Y él no se sentía mal. Él no se veía amenazado ni eclipsado por el hecho de que Apolos fue usado por el Señor con ese fin. Mucho menos Apolos se sentía menos que Pablo o menos útil que Pablo porque al Señor le plugo usar a Pablo para sembrar la semilla inicial y para ser el que estableció el fundamento en aquella iglesia. Ellos se veían como consiervos, se alegraban en la obra que el Señor estaba haciendo en cada uno de ellos, glorificaban al Señor por ellos. Y Pablo dice, no, mire, pero usted no tiene razón para estar formando rivalidades con respecto a nosotros. Y en esta actitud de estos dos siervos de Dios, los corintios tenían un ejemplo poderoso de lo que es que los siervos de Dios acepten humildemente los dones que el Señor les ha otorgado a ellos, el nivel de ese don que le ha placido otorgarle a ellos, a diferencia del nivel del otro,
las oportunidades que ha dado a cada uno y que no se vean más allá del oficio y función que el Dios de la providencia les ha concedido a cada uno de ellos. Eso es importantísimo y esencial para el buen funcionamiento de una pluralidad, de un equipo o de un consejo de ancianos en una iglesia local o de cualquier hermano miembro de la iglesia que esté trabajando en equipo junto con otros en algún ministerio o en una familia. Hay esposos que ven a sus esposas como rivales, especialmente si ella ha estudiado y tiene un título universitario y él no tiene absolutamente nada. Especialmente si están de visita en algún sitio y están los dos comiendo con alguna pareja exitosa, humanamente hablando, socialmente hablando, y le hacen la pregunta a su esposa, ¿y a cuál universidad tú fuiste? Dando por sentado que fue a una, y ella fue a una universidad, y le cuenta, y el otro nervioso pensando, sudando albóndigas, cuando me pregunten a mí, ¿qué diré? Bueno, yo fui a Yale y a Harvard, a universidades prestigiosas, pero fui de vacaciones. Yo fui y entré, muy bonito el edificio, por cierto, pero no estudié ahí ni en ningún sitio. ¿Entiendes lo que digo? Pero hay esposos, y eso es orgullo, como puede haber una esposa también que se sienta de esa manera. Segunda razón que Pablo les da de por qué no quería que ellos sobrepasaran lo que dice la Escritura. Versículo 6 de nuevo, en la última parte, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante en favor del uno contra el otro. Ahí él va más específicamente al meollo del asunto. No se jacten en Pedro, en Pablo, no se jacten en Apolos y se dividan por nosotros. Esto era algo que quería, que él tenía que tratar en aquella iglesia porque era un problema bien fuerte entre ellos. Estaban dividiéndose porque estaban usando estos siervos del Señor para competir unos con otros. Pero Pablo tampoco quería que ellos estuvieran comparando unos a otros, porque también los hermanos pueden llegar a estarse comparando unos a otros y ver quién de ellos es superior al otro. El problema era que por su orgullo se negaban a reconocer la realidad de que todo cuanto poseían venía de la gracia de Dios. De ahí que eso directamente nos lleva al versículo 7, en una manera muy natural. Por eso Pablo le dice en el versículo 7, porque, sigue el argumento, porque, es decir, dejen las rivalidades, dejen estarnos comparando y dejen de estarse comparando unos a otros para ver quién es superior, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibir? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Pablo hace tres preguntas que van directamente a la yugular del orgullo en el corazón de aquellos hermanos. Y la primera es la siguiente. ¿Quién te distingue? Es decir, o en otras palabras, ¿quién es el que te ha hecho que te distingas de los demás? ¿Quién ha hecho lo que ha hecho contigo y las oportunidades que te ha dado de modo que tú te destaques en la iglesia en la que te encuentras, en la empresa en la cual trabajas? ¿Quién es que ha hecho eso? Pablo pregunta. Porque hay alguien que lo ha hecho. La respuesta es obvia. Dios. Dios es quien ha hecho que me distinga, si en algo me distingo. Y Pablo le dice, claro, porque fue él el que los salvó a ustedes, capítulo 1, versículo 18. Él fue el que los escogió, capítulo 1, versículos 27 y 28. El que les reveló sus misterios, capítulo 2, versículos 10 al 12. Con el fin de que nadie se jacte en su presencia, capítulo 1, versículo 29. Dios era la fuente de su vida en Cristo, capítulo 1, versículo 30. Y era el que les había capacitado para ejercer sus dones, ya más adelante, capítulo 12, versículo 6. En resumen, fue Dios el que en su soberanía los había bendecido a ellos y le había dado los inmensos privilegios que tenían. Segunda pregunta. ¿Qué tienes que no recibiste? Con esta pregunta Pablo quería llevarles a reconocer que ellos no tenían nada que fuera inherentemente de ellos y por lo tanto no tenían nada de qué jactarse. Al igual que nosotros, lo único que nosotros tenemos de nosotros mismos sin haber recibido de la mano de Dios se llama pecado. Lo demás es pura gracia. Todo lo demás lo hemos recibido por su gracia. La gracia de Dios nos pone a todos al mismo nivel porque todos estamos endeudados con la gracia de Dios.
Nadie se puede jactar de ser un receptor del favor de Dios, al igual que nadie puede jactarse por ser receptor de un regalo. Si se presenta al presidente de una compañía muy prestigiosa en la puerta y dice, al primero que salga por esta puerta después del culto, le voy a entregar un Mont Blanc, uno de esos lapiceros que parece tener un huevo frito arriba, blanco, que hace así, un simbolito blanco bonito. Algunos de ellos creo que cuestan hasta 20, 30 mil dólares. Confírmenlo. Mont Blanc. Y le regalo un Mont Blanc a usted. Lo más que usted puede hacer es dar gracias. Obviamente si sabe el valor que tiene, porque si lo trata como un bico, un paper mate, de si lo tira a la basura, usted es ignorante. Pero le aseguro, cuesta mucho. Usted no se va a jactar de haber sido, yo lo recibí. Y lo hice así con la mano, mire. No, usted va a dar gracias. No tiene nada que jactarse. Usted fue un receptor de algo que le dieron. El que recibe la acción de gracias es el que se dignó a dárselo. Igual con todos los dones que el Señor nos ha dado. Toda la gloria la recibe, debe recibir él. Tercera pregunta. ¿Y si los recibiste? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, si todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios, ¿por qué te jactas de lo que tienes como si lo que hubieras obtenido únicamente fue por tu esfuerzo? ¿Por qué le robas a Dios la gloria? Es otra manera de hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué le robas a Dios la gloria? Pues así reprende Pablo a aquella iglesia, hermanos, por su orgullo y arrogancia. Pero no viendo lo suficiente por medio del Espíritu Santo, Pablo recurre a la ironía con el fin de hacerles ver la grandeza de su arrogancia. Y lo hace porque el problema principal, porque el problema de ellos no era únicamente el orgullo, sino un sentido de autosuficiencia carnal que estaba acabando con ellos. Y ya que dije que Pablo recurre a la ironía, pregunto, por si acaso algunos no lo entienden, especialmente los niños, ¿qué es la ironía en el contexto literario? ¿Qué es la ironía? La ironía es una expresión que da a entender algo contrario de lo que se dice, muchas veces como burla, pero aquí Pablo lo usa como reprensión. Él le dice algo, pero realmente diferente a la manera en que quiere decírselos. Le está comunicando otra cosa. Y sí, obviamente, humanamente hablando, Pablo se corrió el riesgo aquí de que se le ofendieran los corintios, pero él en el versículo 14, por si acaso algunos ya estaban furiosos con él, les dice, momentito. Yo no estoy valiéndome de esta ironía para herirlos o para avergonzarlos. Miren lo que dice el versículo 14. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos amados. Para amonestarlos como hijos amados. Leamos lo que Pablo dice a partir del versículo 8, donde empieza a hablar con ese lenguaje tan punzante. Ya están saciados. Ya se han hecho ricos. Ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. ¿Ven cómo cambié el tono para que se entienda la ironía? Porque es ironía. Y ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Por medio de estas declaraciones irónicas, Pablo toma lo que ellos pensaban de sí mismos y se lo plantea como si fuera una alabanza de parte de él hacia ellos. Pero ellos muy bien sabían que Pablo lo que estaba haciendo era reprendiéndolos. Pablo les estaba diciendo a ellos, ustedes tienen demasiado orgullo, ustedes se creen autosuficientes. El orgullo es verdad que los ha engañado. Habían llegado a engañarse ellos como se llegó a engañar la iglesia de la Odisea, de la cual se nos dice que era una iglesia que se creyó autosuficiente porque decía, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. ¿Y qué le dijo el Señor a esa iglesia de la Odisea? Que ellos son unos miserables, dignos de lástima, pobres, ciegos, desnudos. Y el colmo de los corintios, hermanos y amigos, se expresa en este pasaje en 4 palabras que Pablo usa. Sin necesidad de nosotros.
Los corintios se creían que se habían graduado ya, y no necesitaban más de los catedráticos apostólicos para que les enseñaran el camino de la fe. Ya se graduaron, tenían su toga, tenían su diploma, lo habían puesto en un cuadro y tenían ese anillo gordo que alguna gente que va a la universidad y se gradúa usa. Anillo gordo que uno nunca puede leer bien porque el nombre de la universidad le da la vuelta al anillo arriba. Pero que uno sabe que esa persona se graduó de alguna institución académica. Sí, hermanos, es triste, pero estas personas se creían autosuficientes y al Pablo decirles, y sin necesidad de nosotros ya. Ustedes se creen ricos, se creen satisfechos, o como él les dice, ya están saciados. En el original lo que comunica es una saciedad de alguien que ha comido demasiado, ya está completamente lleno y no le cabe más. Corintios, ya ustedes se sienten saciados. Se sienten saciados. Y no tienen necesidad de nosotros. Otra manera de ellos decirles a Pablo con su actitud, ay Pablo, gracias. Estaba pensando en ti los otros días, hablando aquí con el hermano Claudio Eusebio. Lo maravilloso que fue el que tú nos hayas fundado a nosotros. Tú no sabes lo agradecido que estamos para contigo, Pablo. Pero te voy a decir algo, ya nosotros hemos crecido, por si acaso no sabíamos, hemos crecido lo suficiente, hemos madurado ya, al punto que no necesitamos tu sabiduría. Andamos lo más bien. Estamos lo más bien. ¿Y sabes qué, Pablo? Nosotros te recomendamos que ese tiempo que ahora tú no tienes que dedicarnos ya a nosotros porque estamos bien, dedícaselo a gente como los Corintios, la Odisea. Esa gente tan mal, Pablo. También vete a Éfeso. Dale una vuelta, da esa gira que tú das. Llévate a Timoteo, que no vaya solo. Pero no enfermo. Pero no tiene que pasar por Corinto ya, Pablo, que nosotros estamos bien. Pablo, sinceramente, de verdad, Pablo, gracias. Hermano, Pablo ya les había enseñado a ellos en esta misma epístola que todos los siervos de Cristo eran suyos. Y no eran suyos para descartarlos, eran suyos para recibir el beneficio de Dios. Hasta les recuerda que él había sido el que había plantado aquella obra y que Apolos había regado y que los demás continuaban edificando sobre el fundamento ya establecido. Todavía esos hombres estaban trabajando allí, porque ellos necesitaban que continuaran trabajando con ellos, como toda iglesia local. Pero en ningún momento Pablo les dice a ellos en esta epístola, ni en ninguna epístola, que llegaría el día en el que ellos llegarían a sentirse tan satisfechos y tan conformes consigo mismos espiritualmente que ya la necesidad de un apóstol ministrándole no iba a ser necesaria. Jamás les dice eso. Porque si se lo dijera sería una mentira. Tampoco les dice que jamás iban a necesitar de sus pastores. Pero ahora fíjense en el contraste que Pablo les plantea en los versículos 9 al 13, hermanos. Cuando les habla de él mismo y de los demás apóstoles como personas a quienes el mundo veía como personas totalmente diferentes a ellos que se veían como reyes, entre comillas, y ricos, entre comillas. Él empieza diciendo en el versículo 9, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. A los ojos del mundo, hermanos, los apóstoles eran unos donadies en la sociedad grecorromana. Según aquellas personas, especialmente los inconversos, los apóstoles no contribuían absolutamente nada al enriquecimiento social y cultural de aquel entonces. Nada. Eran personas que según ellos, para lo único que servía era para que los mataran o para que se lo entregaran a las bestias en el Coliseo. Y el cuadro que muy probablemente Pablo tenía en mente aquí, hermanos, cuando les dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como sentenciados a muerte, es el de los esclavos que eran llevados al final de la fila, de la procesión de las personas que los emperadores victoriosos llevaban de otra nación enemiga a su nación cuando los traían. Lo que dejaban al final eran los esclavos, que terminaban muchas veces siendo llevados al Coliseo, rodeado de todos esos espectadores, ángeles y hombres, como Pablo menciona aquí, y lo que
eran puestos ahí en la arena para ser devorados por los animales, eran esos escombros, eran ese desecho de la humanidad, que lo único que eran dignos era de usarse como entretenimiento. Cuando Pablo usa la palabra espectáculo, aquí es la palabra griega, te la voy a mencionar y la van a reconocer inmediatamente. Teatron, teatro viene la palabra, donde viene la palabra teatro. Pablo dice, nosotros somos lo que ponen en el teatro para entretener a todos esos impíos paganos que se reúnen alrededor de nosotros. Corintios, ustedes que se creen ricos, se creen suficientes y aceptados por la sociedad, ¿no les parece absurdo que nosotros, siervos de Cristo, también somos tratados diferentes? ¿Acaso no habrá una diferencia entre nuestra conducta y la de ustedes? Que al mundo ustedes los aplaude y a nosotros nos desprecia. Pero Pablo vuelve a emplear la ironía al plantearles varios contrastes y hablarles de sus aflicciones por ser fieles a Cristo, para que ellos fueran comparándose. Un momentito, un momentito. Aquí estamos nosotros hablando de que estamos saciados, que somos ricos, no tenemos necesidad de nadie. Pero mire estos hombres sufriendo por Cristo. ¿Por qué a mí no me tratan así? Por medio de este texto, Pablo le está diciendo, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿No será que ustedes están viviendo mundanamente y por eso el mundo ama lo suyo? Dígame, Corintios. Versículo 10. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes, claro, como quien dice, prudentes en Cristo. Ironía. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos, literalmente desnudos. Somos maltratados, literalmente nos dan de puñetazo. Y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Esa palabra ahí tiene mucho significado. Persuadimos, mostramos misericordia. Tiene mucho significado y se traduce de diversas maneras. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la escoria del mundo, el desecho de todo. En el versículo 10, Pablo les dice varias cosas que ellos eran para el mundo, cuando los corintios eran, parece todo lo contrario. Él dice que el mundo los veía como necios, débiles y sin honra, pero a ellos los veía como prudentes, fuertes y distinguidos. Algo totalmente absurdo, ¿verdad? Porque el trato debería ser igual. El mundo debería despreciarlos a todos a la misma, de la misma manera porque todos eran seguidores de Cristo. Y Pablo nos dice cómo ellos trataban al mundo, cómo ellos reaccionaban al mundo que los trataba de esa manera. Es curioso que todas estas cosas que Pablo dice que ellos recibían, por esos maltratos, etcétera, por el contexto, es evidente que Pablo está hablando que recibía ese trato del mundo, no de los cristianos, del mundo. Y dice, cuando nos ultrajan, es decir, cuando nos maltratan con sus palabras, Pablo dice, bendecime. Bendecir no es únicamente que le hablaban mal y le decían maldiciones y ellos decían, Dios te bendiga. No, no, no. Bendecir literalmente también significa hablar bien de. Bendecire, bendicere, del latín también en nuestro idioma, significa bendecir, hablar bien, decir bien. Ellos le hablaban bien de vuelta. En respuesta, le hablaban con amabilidad, les hablaban con amor, les hablaban con cortesía, con bondad. No le hablaban a aquellos que lo ultrajaban de la misma manera. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hermanos, ellos actuaban con gracia, con misericordia, con paciencia y amor. Es decir, que reaccionaban en la misma manera que su bendito Salvador reaccionó. No nos habla Pedro de eso en Primera de Pedro 2:23, cuando nos dice, cuando le ultrajaban a Cristo, no respondió ultrajando.
cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y en el versículo 13, Pablo concluye resumiendo la opinión que el mundo tenía de los apóstoles, diciendo esto: hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo y el desecho de todo. Estos términos, escoria y desecho, que en el original Pablo usa aquí, se podrían decir que son sinónimos. Y estas dos palabras se usaban en aquel entonces para referirse a lo que se raspa del caldero cuando ya se ha cocinado y ese caldero ha quedado ahí quizás por 2 días, y ese arroz pegado, medio seco y duro, que a veces le cuesta a algunas personas sacarlo. Bueno, concón, sí, en mi país le dicen concón, pero estoy hablando del concón que ya lleva varios días ahí. Sí, ese concón que ya huele raro. Eso era Pablo y los apóstoles. No un concón calientico acabado de servir, ¿no? No, eso eran ellos. Dice Pablo, nosotros somos vistos por el mundo como personas que lo mejor que se puede hacer con ellos es botarlos. Son basura, son basura. ¿Para qué buscaba Pablo al decirle a ellos estas cosas tan tristes y tan duras que ellos padecían? ¿Acaso era que Pablo quería que le tuvieran lástima? ¿Necesitaba Pablo que sentir que sus hermanos lloraban cuando oían estas cosas? No, hermanos, él tenía en mente algo mucho más excelente. Y creo que Andrew Wilson en su comentario sobre esta epístola lo expresa muy bien cuando dice, cito, lo que está haciendo Pablo, sin mencionar en ningún momento la palabra cruz, es recordarles que en el Evangelio vemos al Hijo del Hombre avergonzado, maltratado y humillado, que no tenía dónde recostar su cabeza, dice Pablo, no tenían dónde vivir. Y que los cristianos siguen el ejemplo suyo y no de aquellos a quienes el mundo eleva y admira. Los corintios, al buscar y promover la sabiduría, el honor, la riqueza y el estatus del mundo, tenían el cristianismo completamente patas arriba. Fin de la fila. Bien, hermanos, hemos estudiado los versículos 6 al 13 y hemos visto cómo Pablo les dice por qué había aplicado en sentido figurado todas esas metáforas, las había aplicado a él mismo y a Apolos. Nos sorprende por su orgullo, por su sentido de autosuficiencia carnal, y concluye empleando la ironía para hacerles ver que aunque ellos estaban muy conformes con sus vidas, era su orgullo que los había engañado, haciéndoles creer que eran lo que en realidad no eran. Pues veamos ahora 3 aplicaciones. En primer lugar, hermano en Cristo, reconoce que todo cuanto tienes lo has recibido de Dios. Si yo no hiciera esa aplicación, yo no estoy predicando este pasaje, porque es inevitable, hermanos, aplicarse este pasaje, versículo 7 en particular, de esta manera. Reconoce que todo cuanto tienes lo has recibido de Dios. Esto lo enseña claramente el versículo 7, le empieza diciendo, ¿quién te distingue? Entonces tomemos esa palabra que el Señor nos ha dado a ti y a mí, y la voy a dirigir a ti, me la estoy dirigiendo a mí también. Te pregunto, mi hermano, ¿sobrepasas en algo a las personas a tu alrededor? ¿En la iglesia, en la familia, en el trabajo? ¿Te destacas por encima de algunos por diferentes talentos y dones que tú tienes? ¿Sabes de algún tema más que ellos? ¿Tienes más privilegios que ellos? ¿Tienes mejor apariencia física que algunos de aquellos que te rodean? Es decir, tú en comparación con ellos, precioso, hermoso, elegante, y ellos han roto el feómetro. Así oye un pastor decir, esa persona rompió el feómetro. Yo nunca, no sabía que había un artefacto que medía la feura. Hay cosas que haces mejor que otros y la gente a tu alrededor te da cuenta. Es evidente que fulanito sabe más de siembra que aquel. Este sabe más de la bolsa de valores que el otro. Aquel sabe más de Biblia y teología que los demás hermanos en la iglesia. ¿Podemos negar esas realidades de que el Señor nos distingue de diferentes maneras? No podemos negarlo. Hay personas que creen que negando lo que el Señor les ha dado es humildad. No, yo no sé nada, tú sí sabes.
Entonces, tú has leído muchísimo. ¿Cómo que tú no sabes? Eso sería mentir. No niegues lo que el Señor te ha dado y lo que el Señor te ha hecho. No te jactes de ello. Hay que mantener un equilibrio bien difícil de mantener, por cierto. Pero no podemos negar la realidad de lo que el Señor nos ha dado. Esa pregunta, ¿quién te distingue? Presupone que hay cosas en las que Dios ha hecho que nos distingamos. No presupone. Porque lo único que exige de nosotros esa pregunta no es que digamos sí o no nos distingue algo, sino que digamos quién fue que hizo que nos distingamos. Si tu respuesta a todas estas preguntas que te he hecho ha sido sí, reconozco humildemente que el Señor me ha dado, me ha concedido, me ha otorgado diferentes cosas que a otro le ha placido dárselas, quizás a otro nivel o no dárselas en absoluto. Entonces, tú te destacas por encima de estas personas en esas cosas en particular. Y es una realidad que siempre habrá personas a las que sobrepasamos en algo y habrá otros muchos que nos sobrepasarán a nosotros en otras cosas. Ahora, el Señor te recuerda a ti y a mí en este pasaje que Él es el que en su soberanía ha hecho que te distingas entre los que te rodean. Pero es precisamente lo que tu orgullo no quiere reconocer. Ahí es que está el problema. Al orgulloso le molesta darle crédito al otro. Le molesta. Pero la palabra de Dios, con una sola pregunta, nos tumba el orgullo al suelo. ¿Quién te distingue? Reconócelo. Que Dios en su soberanía que te ha dado lo que te ha dado. Claro, visto desde una perspectiva humana, tampoco podemos negar que muchas de las cosas que hemos logrado son fruto de nuestro esfuerzo. Eso no es. Son fruto de nuestro esfuerzo. Humanamente hablando, claro. ¿Verdad, mi hermano y mi amigo, que no fue por quedarte sentado en tu casa que obtuviste un título universitario? ¿Quién, estando en su casa 4 años haciendo así, haciendo nada, viendo televisión, le va a caer un título del cielo? No, tú tuviste que haber estudiado. Tú te fajaste, te sacrificaste. Quizás todavía estás pagando el préstamo estudiantil. Fruto de tu esfuerzo que el Señor bendijo. ¿Verdad que no fue por chuparte el dedo que obtuviste un mejor puesto en la empresa? ¿Verdad que no fue por tonto que te dieron este reconocimiento especial en tu trabajo? Tampoco fue por ser inepto e ignorante que el Señor te ha usado en tu iglesia. Tú tuviste que haber estudiado la Biblia. Tú tuviste que haber orado mucho al Señor. Tú tuviste que haberle pedido que esa palabra impacte tu corazón y tu conducta. Pero todos esos esfuerzos son medios que Dios le ha placido bendecir para hacerte quien eres hoy. Él es el que te ha dado el tiempo, las oportunidades, etcétera. Porque piensa, mi hermano, ¿verdad que todo lo que tú eres y todo lo que tienes cambiaría en un instante si el Señor permite que te dé un derrame cerebral? Inmediatamente. Adiós, buen carro que maneja. Adiós, buen puesto en la empresa. Adiós, un sinnúmero de cosas. Pequeño coágulo cerebral. Mi hermano y amigo, no hay nada que tú y yo hayamos recibido que no sea de la mano del Dios soberano. Él mismo nos dice en Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Empezando con la salvación. ¿Por qué hoy tú sirves al Señor? ¿Por lo bueno que tú eres? ¿Porque te cogió con leer la Biblia? Oh, y a mí que me gustaba leer el libro y me cogió con leer la Biblia. Y leyéndola, ahora soy creyente. Qué bueno soy yo. ¿Por qué estás tentado ahí en esta mañana escuchando la palabra de Dios y no estás inyectándote sustancias en la esquina de uno de los barrios por aquí? Porque eres más inteligente que esa gente que se desgasta y se mata con las drogas o por la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de ti, eso fue. Pues entonces, hermano, lo que el versículo 7 te dice y me dice a mí es que el que te distingue Dios, si todo cuanto tienes lo has recibido de Él, jactarse es pecar contra el único que merece toda la gloria. ¿Qué ladrones somos, verdad? Por nuestro orgullo nos robamos la gloria que solo le pertenece a Dios.
Toda nuestra jactancia es fruto de la mentira de nuestro orgullo. Nuestra tendencia natural es a creer todo lo favorable que se nos diga de nosotros, aunque realmente a veces ni es verdad lo que nos dicen. Porque hay gente que te quiere reconocer y te dice cosas que realmente son alabanzas exageradas. Yo nunca he recibido un ejemplo tan poderoso como el suyo, mi hermano. Sí, hay muchos ejemplos mejores, pero te lo digo así, no ve más allá de eso y reconoce que si conocían realmente lo que hay ahí adentro, no hablaran tan bien de ti, no hablaran tan bien de mí. Nos gloriamos aún hasta de nuestra supuesta humildad. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo soy tan humilde que ni me doy cuenta de lo humilde que soy. Así hablaría un orgulloso, sincero. Hay que ser sincero para decir eso. Esta pregunta, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Es una lanza que el Espíritu de Dios usa para traspasar cada uno de nuestros corazones, porque con ella nos llama jactanciosos. ¿Y sabe qué también hace esta pregunta? Que nos llama a darle cuentas a Él. Mira por qué. Oye la pregunta de nuevo. ¿Por qué te jactas? Dios nos está sentando ahí y nos está diciendo, yo te voy a hacer una pregunta a ti, que yo quiero que tú me respondas. ¿Por qué tú me robas a mí la gloria? Que solo me pertenece a mí. Él está diciendo, ¿por qué? Tú, por ejemplo, no puedes, tú no puedes venir delante, tú no tienes derecho, ni yo tengo derecho a hacer lo siguiente. Imagínate que yo venga a tu casa, toque la puerta sin tú esperarme y comience así, acá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué que tú tienes el carro ese que tú tienes? ¿Por qué te gusta tanto hacer esto? ¿Por qué que te gusta tanto comer eso? Yo no tengo derecho a hacer eso. Solamente con empezar con la pregunta ¿por qué? Te estoy llamando a ti a cuenta, a darme cuenta, jamás. Con este por qué, así como nosotros hacemos con nuestros hijos, que tenemos todo derecho y autoridad para decirle por qué tú no hiciste lo que te dije que hicieras. O como el Señor le dijo a Adán en el jardín, ¿por qué hiciste lo que te dije que no hicieras? Bueno, él le preguntó que sí. ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Pero lo llamó a cuenta. Y aquí a ti y a mí nos está diciendo el Señor, ¿por qué te jactas? Explícame. Explícame por qué te robas la gloria que solo mía. Llama a reconocerle, a pedirle perdón por todas las veces que aún sirviéndole a Él, hemos manchado nuestra obra piadosa, la hemos manchado con nuestro orgullo. Nos llama a reconocer que por nuestro orgullo hemos tenido en poco su gracia. Nos llama a pedir perdón y hallar reconciliación y también hallar restauración. Para que seamos hombres y mujeres y debemos pedírselo, dame un corazón humilde que como el de Juan el Bautista, yo siempre desee y diga, Señor, es necesario que tú crezcas y que yo mengue. Que cada vez yo sea menos yo y sea más como tú. Segunda aplicación. Reconoce con humildad que tú necesitas a tus pastores y a tus hermanos. Reconoce con humildad que tú necesitas a tus pastores y a tus hermanos. ¿Por qué añado a tus hermanos? Porque si hubiéramos dicho tú necesitas a tus pastores, sí, los pastores los necesitamos no solamente que nos prediquen, sino que también nos aconsejen y nos guíen espiritualmente, ¿verdad? Pero intencionalmente añadí a tus hermanos porque tenemos apoyo en las escrituras y tenemos responsabilidades unos para con otros en las escrituras, que es de edificarnos unos a otros, de velar unos por otros. Y en esta misma epístola, ya llegaremos ahí a su tiempo, en el capítulo 6, donde Pablo aborda el problema de que los hermanos estaban teniendo problemas entre sí y llevándose unos a otros a las cortes, demandándose unos a otros, llevándose hasta la corte de personas incrédulas a decidir casos de dos hermanos peleando, dos hermanos en Cristo, completo. ¿Cómo Pablo resuelve eso? No hay un hombre sabio entre ustedes que los pueda ayudar a ustedes con eso. Él pudo haber dicho, no hay un pastor ahí. Dio por sentado que nuestros hermanos en Cristo, maduros, conocedores de las Escrituras y sabios, pueden también aconsejar, pueden darnos sabiduría.
Cuando la Escritura dice en la abundancia de consejeros hay sabiduría, entonces, ¿cómo aplica un miembro de una iglesia local donde solo hay un solo pastor y no puede haber una abundancia? ¿Qué significa? Que para aplicar ese texto tengo que ir a todas las iglesias del área local para que haya una acumulación de abundancia de consejeros. No, no, en tu misma iglesia hay consejeros. En tu misma iglesia hay una abundancia de consejeros de hombres y mujeres maduras en Cristo. Hace más de un año estuve en una iglesia americana muy sólida, muy madura. Y mientras estaba compartiendo con un hermano, se nos acerca un hermano, pide permiso y nos dice que le había preguntado a uno de los pastores un consejo sobre algo y él quería conocer nuestro parecer al respecto, no para ver si contradecimos al pastor, sino que quería buscar más luz y consejo sobre ese punto. Yo me quedé boquiabierto. No esperaba una cosa así, pero a la vez, si vamos a la escritura, eso es bíblico. Eso es bíblico. Reconoce con humildad que tú necesitas a tus pastores y a tus hermanos. Nuestro orgullo no tan solo nos afecta en nuestra relación con Dios, nos afecta también en nuestra relación con los demás. Sí, por nuestro orgullo no reconocemos lo mucho que necesitamos a nuestros pastores y hermanos. Nos creemos autosuficientes y pensamos que ya no tenemos necesidad de nadie más. Como los corintios aquí, que Pablo les dice, sin necesidad de nosotros. Se creían que no necesitaban a los apóstoles. Y hermanos, ¿será esa la razón por la que casi nunca consultas a tus pastores, a tus líderes, ni a los hermanos sabios en tu iglesia? Porque tú te crees que tú lo sabes todo. ¿Será porque en tu orgullo crees que que tú no necesitas el consejo de nadie? ¿Será porque en tu orgullo crees que ya sabes de antemano lo que ellos te van a decir, como algunos dicen? Yo no lo voy a preguntar porque eso es lo que me va a decir. Eso es creerse muy sabio en su propia opinión. El Señor te ha provisto de pastores y hermanos y hermanas con conocimiento de la palabra y muchos años en la fe. Y hay situaciones donde tú vas a venir donde el pastor a pedir consejos sobre ciertos asuntos y él humildemente tendrá que reconocer que aquel otro hermano también con madurez espiritual y también que ha abordado esa misma situación que tú es el más capacitado para darte ese consejo y te lo recomendará. Porque le voy a decir algo, hermano. Aún los pastores pueden ser autosuficientes y creer que como ellos son los pastores, yo tengo que buscar la manera entonces de aconsejar a esta persona, aunque no sepa nada del asunto y hay otros hermanos que puedan darle mejor guía. Y se aventura a aconsejar sobre algo de lo que quizás jamás ha aconsejado y sobre lo que ni aún conoce bien los principios de la escritura sobre ese tema en particular. Pero él tiene que dar la impresión que él sabe. Y allá el hermano se le va mal. Dice lo que pudo. Reconoce humildemente que hay otros hermanos en la iglesia también que podrían darle luz a ese hermano. Cristo se lo ha dado a su iglesia. Usémoslos. Y tú, mi hermano, no necesitas a tus hermanos. Tú sabes muy bien de tus frecuentes caídas en ese pecado que tanta brega te da. Tú sí necesitas ayuda. Tu descuido espiritual ha llegado a un nivel que quizás ni sabes si eres cristiano o no. Tú necesitas ayuda y urgentemente. Tu problema matrimonial ya se conoce entre tus hijos y entre los seres queridos más cercanos y quizás hasta en el vecindario. Mal testimonio, pero tú necesitas ayuda. Tu situación financiera ha ido empeorando. No, nunca te enseñaron a hacer un presupuesto cuando pequeño. Muchos de nosotros nunca nos enseñaron. Si nosotros lo hubiéramos dicho a nuestros padres cuando íbamos creciendo, mami, papi, ¿y tú has hecho un presupuesto? Nos hubieran dado una bofetada que los dientes ruedan por ahí. ¿Cómo le vamos a hablar de presupuesto a gente que ni tenía muchos recursos? ¿Sería un insulto? Bueno, muchos nos casamos y ni aún leímos, ni aún buscamos guía, ni se nos ofreció guía sobre cómo manejar nuestras finanzas. Y quizás tú eres una de esas parejas que está casi al borde de declararse en bancarrota, pero es demasiado orgulloso como para decir, necesito ayuda, necesito ayuda. Lo que pasa es que para nosotros reconocer que necesitamos ayuda pastoral, espiritual,
y abrirle nuestros corazones a ellos y darles a conocer la naturaleza del problema y la profundidad del problema, es tantas veces la vergüenza que nos da solo el pensarlo que no lo hacemos. Si nos vamos hundiendo cada vez más. Y eso que era antes una grieta, hoy son escombros en el piso, que son luego difíciles de volver a reconstruir, porque dejamos que nuestro orgullo nos engañe. ¿Sabe por qué? En nuestro orgullo estamos tan preocupados por la imagen que hemos logrado formar en la mente de nuestros hermanos que no queremos que esa imagen desaparezca. Entonces vivimos simplemente tratando de proyectar imágenes que no son reales, como muchos viven en las redes sociales. Matrimonios perfectos en las redes sociales, condiciones económicas perfectas y envidiables en las redes sociales, mucha alegría en las redes sociales, rostros sonrientes y corazones confundidos, porque vivimos todo para una imagen. No todos, vivimos algunos para simplemente proyectar una imagen. Llama al Señor y dile, Señor, líbrame de yo vivir de esa manera. Ayúdame a quitarme esta máscara y venir y decir, yo tengo un serio problema al punto que ni sé si soy cristiano, porque la Escritura dice que el pecado no tendrá más dominio sobre nosotros y este pecado parece que lo está teniendo en mi vida. Ayúdenme, por favor. Yo quiero glorificar al Señor. Mi hermano, no seas como la iglesia de Corinto, que parecida a la Odisea se creía rica, suficiente y sin necesidad de nada, cuando era todo lo contrario. Que en realidad es otra manera de decirles a los corintios, ustedes creen que han llegado a reinar sin necesidad de nosotros, pero ustedes están muy débiles. No les llamo niños en el capítulo 3. No les llamo espiritualmente hablando. No les digo que estaban actuando de forma carnal en varias áreas de su vida. Pues mi hermano, no menosprecies la abundancia de consejeros que el Señor te ha dado en tu iglesia. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Pídele que le dé a esos pastores sabiduría, o a aquellos hermanos maduros también sabiduría, para que al consultarlos te den la ayuda espiritual que necesitas para tu crecimiento y para que puedas seguir glorificando al Señor. Última aplicación más breve. Imitemos el ejemplo de los apóstoles. No podemos escapar de este ejemplo poderoso que tenemos en este pasaje. Imitemos el ejemplo de los apóstoles, versículos 12 y 13. El hermano no creo que tenga ese versículo porque yo creo que ya estaba aquí o en camino aquí cuando yo lo añadí. Cuando nos ultrajan, es decir, como dije, cuando nos maltratan con palabras, bendecimos. Totalmente lo contrario. Cuando somos perseguidos, sea físicamente o emocionalmente, lo soportamos. Escuchen lo que Pablo está diciendo cuando dice lo soportamos. No simplemente, oh, yo aguanto. No, no, no. La idea es, no nos vengamos, nos aguantamos a nosotros mismos, nos retenemos, dominamos nuestras pasiones para no pagar mal por mal. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar, es decir, procuramos la paz, no hacemos guerra. No hacemos guerra. ¿Por qué los apóstoles podían reaccionar de esa manera? Porque entendamos algo, cuando vienen aflicciones a nuestras vidas o situaciones como estas, donde podemos vernos aún en medio del seno de nuestras propias familias o familiares muchas veces lejanos, que por cosas a veces insignificantes se molestan contra nosotros, y personas que se supone que sean cercanas a nosotros, un primo, a veces hermanos canales, se hacen enemigos nuestros. Y eso puede pasar también hasta en una iglesia local. Cuando el Señor permite que estas cosas sucedan, hace que salga de nosotros lo que ya hay adentro. El ser ultrajado no pone nada dentro de nosotros. El ser ultrajado hace que salga de nosotros lo que ya había ahí. Niños, se lo hemos ilustrado antes en un contexto más privado. Si yo cojo una pasta de diente y la traigo aquí, la pongo aquí, no para que respondan en su mente. Le quito la tapa a la pasta de diente, tomo un martillo y le doy varios martillazos a la pasta de diente. ¿Qué sale por el hoyito aquí?
jugo de naranja, jugo de manzana, sale lo que había dentro, pasta de dientes. Ese martillo representa las aflicciones, malos tratos, de lo que el apóstol está hablando aquí. Cuando estos hombres fueron golpeados en esa pasta de dientes de sus corazones, lo que salió fue la pasta de dientes que había dentro, la gracia de Cristo que ya había ahí, porque Cristo los había transformado. Y al transformarlos quiere decir que los hacía cada vez más conforme a su imagen moral. Los hacía cada vez más mansos, humildes, pacificadores, perdonadores, como Cristo lo es. De ahí que tenían el corazón lleno del amor y la compasión de Cristo, aun cuando eran tratados de esa manera. Y es especialmente en circunstancias como esas donde se ve cuánto Cristo ha sido formado en nosotros o cuánto falta porque Cristo se ha formado en nosotros. De los apóstoles, por lo que vemos aquí, lo que salía era gracia, amor, perdón. Muy parecido a nuestro glorioso Salvador, que mientras le clavaban los clavos en la cruz, oró al Padre de esta manera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos saben que están crucificando a un inocente, pero ellos no entienden la magnitud del crimen que están cometiendo, que al autor de la vida están crucificando, a quien han despreciado y en quien solamente se encuentra la salvación. Perdónalo, Señor. Realmente no entienden la atrocidad que están cometiendo. Y mi amigo que no conoces al Señor en esta mañana, tú le das golpes al Señor también en el sentido de que tú lo desprecias. Tú en un sentido lo maltratas. No que le haces daño a Él, pero tú pecas contra Él, lo deshonra cada vez que escuchas el Evangelio y lo tienes en poco. Cada vez que te dices, eso no es para mí. Cada vez que tú dices, yo no quiero saber de Dios. Cada vez que tú hagas eso, recuerda estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vuélvete a ese Salvador Jesucristo y encontrarás en Él un Salvador más dispuesto y deseoso de perdonarte que lo que tú estás de confesar tu maldad. Él se deleita en salvar pecadores. Y no solamente salvarlos, sino también transformarlos. Y ese orgullo que es mucho más grande en ti, ya que todavía Cristo no ha roto esa cadena, Él lo irá transformando en humildad, que contrarresta ese orgullo. Y reconocerás tu debilidad. Por ahí que se encuentra tu fortaleza. Porque es al nosotros ver nuestra debilidad y clamamos a Dios que nos fortalezca, y ahí es que realmente el Señor va mostrando lo poderosa que es su gracia al santificarnos y hacernos más como Cristo. Y aun cuando pases dificultades como estas, el Señor te dará el gozo de tener una buena conciencia de que aunque te ultrajaron, tú bendijiste, que aunque te persiguieron, tú lo soportaste, que aunque hablaron mal de ti, tú procuraste la paz y lo hiciste bien. Qué bendición es acostarte todas las noches con esa buena conciencia de que a pesar de tus muchos pecados, tú en esas cosas, Cristo ha mostrado la suficiencia de su gracia en tu corazón. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu misericordiosa palabra. Gracias por esta porción tan importante y necesaria para nuestra vida. Señor, sin tu gracia no podremos reconocer ni ver el mucho orgullo que tenemos todavía. Abre, Señor, nuestros ojos para que a ver la grandeza de nuestro orgullo clamemos a ti, no solamente pidiendo perdón, sino pidiéndote que nos hagas más como aquel que es manso y humilde de corazón. Gracias porque Él no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea. Gracias por su ternura, su amor, su compasión y la manera tan compasiva con la que nos guía y nos pastorea. Señor, gracias también por rodearnos de tantos consejeros. Gracias por tantos hermanos nuestros y hermanas también que a lo largo de los años tú has sostenido. Les has dado la victoria sobre sus propios corazones. Señor, gracias por ellos, sus ejemplos, sus consejos.
Sobre todo, gracias por los pastores que tú nos has dado también, que nos enseñan tu palabra, que nos aconsejan conforme a tu voluntad. Te rogamos que nos bendigas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.